Ponte cómodo y goza de mi lectura. Dagger, escrito y narrado por Mayra Solís de Jesús, para su canal Azul Zafiro. Octubre 2025. Capítulo 6. Benfield observó con detenimiento el comportamiento de Cavendish bajo toda esa presión que conllevaba ser el solista de la noche. La reacción de la audiencia fue abrumadora, motivo por el cual no asistió a la cena que organizaba el Met. ¿Quién dejaría pasar una distinción así? Se dio cuenta de algo admirable al verlo ahí mirando las luces de la ciudad desde el ventanal. El hombre lucía tenso y lejano. El otoño se adelantó como de costumbre. El clima en la Gran Manzana dictaba otra temporada invernal muy fría, como cada año. Romualdo volcaba todo su fuero interno en apasionadas composiciones. El sentimiento lo echaba a cuestas en las interpretaciones. Por eso parecía tan real, admirable, creíble. Él se transformaba en un personaje. Prestaba sus manos, su cuerpo y su emoción para contar al mundo lo que le ocurría. Nunca hablaba de su vida privada. Él sabía exactamente, al igual que ella, qué significaban esas palabras. Sin siquiera sospecharlo, el público que acudía a las noches de los viernes a verlo tocar el piano en el centro nocturno de Cire tenía ante ellos a un hombre que, entre pasión, sudor y algunas lágrimas, hablaba de sí mismo a través del marfil de un piano. ¿Quién iba a imaginarlo? Romualdo exponía sus sentimientos más profundos frente a los desconocidos que le prestaban sus oídos en una catarsis de desahogo, con la confianza de que nadie cuestionaría más allá de las notas musicales convertidas en melodías. Los mundos de Dagger y Cavendish tomaron rumbos distintos desde que él dejara su cargo en el colegio. Después de los acontecimientos donde ella fue la causante de que la mujercilla aquella fuera echada del convento, al poco tiempo el profesor Cavendish se marchó. Phoebe supuso que habían regresado a Inglaterra con su familia. Después del altercado y la discusión acalorada que tuvieron, jamás volvieron a dirigirse la palabra. Ella creyó que al desaparecer la intrusa volvería a tener la atención de Romualdo, pero no fue así. Él se cansó de sus desaires fijándose en alguien más. Ella no consintió que otra le robara la atención del hombre que deseaba, e hizo lo que estuvo en sus manos para quitarla del camino. El resultado: se quedó sola, con las duras palabras de Romualdo. Tenía que admitir que él, al final, le rompió el corazón. Acostumbrada a ser el centro de atención, a obtener el más mínimo capricho, jugó con los sentimientos del hombre que realmente le interesaba, solo para descubrir que lo perdió por otra que sí supo darle las atenciones femeninas anheladas. Por su actitud soberbia y porque adoraba la lujuriosa emoción de lo prohibido, no quiso ceder y darle sus amores a Romualdo, hasta que fue demasiado tarde. El día que sufrió tal desprecio, se juró a sí misma que jamás, jamás volvería a perder el tiempo de esa forma. Si deseaba algo, lo tendría, aunque tuviera que arrebatarlo. El dolor de sentirse despreciada, su amor humillado, era algo que nunca en su vida se permitiría volver a sentir. Ningún hombre, por mucho que lo amara, estaría por encima de ella. Su obsesión fue alimentada a través del tiempo por un joven profesor que le dijo no cuando se enamoró por primera vez. Era el mismo hombre que ahora tenía frente a ella. Después de todo lo vivido, Belphoebe fue confiando en Romualdo. Las circunstancias fueron propicias para tal ejercicio. Aunque él nunca se confesó, se abrió de cierta forma, hablando en clave, con el fin de ayudarla a salir de la depresión por el maltrato y agresión que sufrió.
Sin embargo, nunca traspasó esa línea bien marcada. No era que fuera un completo huraño, tenía su forma secreta de echar fuera todo lo que le bullía por dentro por medio de su arte. Amaba la música clásica, pero al mismo tiempo era capaz de apreciar los nuevos ritmos que tenían de cabeza al mundo, adaptarse a ellos, disfrutarlos, dándole a su show una bocanada de aire fresco que era tanto aclamado como criticado. Phoebe había investigado un poco más de la carrera de su amigo por medio de otras fuentes. Se sorprendió al saber lo que Cavendish estaba haciendo en la escena musical al marcar un estilo propio, rebelde, innovador, abrazando dos géneros que estaban hasta ese momento distanciados. Construyó su propio camino sin la ayuda económica de su apellido. Por ese motivo cuidaba cada paso que daba. Había mucho en juego para él. No estaba dispuesto a perderlo por un traspié. Si bien Dagger y Dagger comenzó con el financiamiento de su padre, los hermanos supieron tener una visión clara de lo que deseaban. Al cabo de una década de trabajo incansable, lograron independizarse y crear su propia cadena de hoteles de lujo. En los siguientes meses sumarían el séptimo en Miami, además de otros negocios menores que ofrecían buenos dividendos. Phoebe había fijado su residencia en Nueva York y Devon en la costa oeste, en Las Vegas, un sitio que estaba creciendo para el turismo a pasos agigantados. Brillante estratega como lo era, Phoebe descubrió la forma en que su amigo solía contar al mundo su vida privada. Esos arrebatos pasionales frente al piano se debían a su actual situación con Adeline Begin. Era información valiosa y debía hacer uso de ella para asegurarse qué terreno pisaba. Con cautela se acercó a él. ¿Te gustaría platicar? ¿Sobre qué? No tengo nada que decir. Hay una duda que carcome mi curiosidad femenina. Me gustaría saber. Probó su buena suerte tentando el terreno despacio. Cambió la voz por otra más despreocupada y cantarina, como si las frases amargas y sin terminar no hubiesen sido expresadas. El cambio de tono tuvo efecto, obtuvo la atención de Romualdo. ¿Qué quieres saber, hermosa Diana? Al volverse encontró a la pelirroja seductoramente echada sobre el sillón, mirándolo con una candidez incitante. Él sonrió para seguirle el juego. Es algo personal, pero antes de que te pongas a la defensiva, creo que es justo, puesto que tú sabes cosas de mí y yo casi nada sobre ti. Ninguna información escandalosa con que chantajearte. Romualdo soltó una sonora carcajada. El comentario logró divertirlo. Volvió a dejar el saco sobre el respaldo del love seat para sentarse en él frente a Phoebe. «Sabes que hay cosas de las que no hablo», aclaró cruzando la pierna derecha. Ya sé. Adeline es tema tabú. No lo tocaré. Ni siquiera me parece relevante, dijo ella rodando los ojos con fastidio, mientras Romualdo volvía a sonreír felinamente. De hecho, sí tiene que ver con ella. No directamente. Bueno, no creo que tenga que ver en realidad. Es algo íntimo y no sé si... Vamos, dispara de una vez, contestó él con curiosidad. Bien, vaquero, tú lo pediste, desafió ella con triunfo. Era justo lo que buscaba, su aprobación para charlar. Tomó aliento haciendo resaltar la respiración en su escote para luego dejar salir el aire en un respiro de alivio. Quiero saber, es decir, tengo curiosidad por saber. Vamos, hermosa Diana, dilo de una vez, no soy un hombre paciente. ¿Tienes intimidad?, provocó ella, mordiéndose el labio inferior con fingida pena, pero esperando una respuesta. Romualdo la miró y luego lanzó una serie de carcajadas.
¿Qué clase de pregunta es esa? Romualdo estaba en realidad entretenido de la audacia de Belphoebe. Nunca se imaginó una pregunta así. Bueno, es que vives con Adeline, pero ella, ya sabes, está delicada. Y no creo que ustedes dos, hermosa Diana, advirtió él. No pretendo meter mi nariz en un tema tabú, pero tengo curiosidad, Romualdo. Eres tan reservado. Ahora que te conozco un poco mejor, es como si ese aspecto de la vida no existiera en ti, replicó ella con cara de niña inocente. Siempre hay una ocasión, un momento, una mujer bien dispuesta y discreta. Así de simple. Pero eres tan atractivo, un manjar que es difícil de despreciar. Si estuvieras en mi cama, yo sería feliz de gritarlo a todo el mundo. Lo sé. Por eso nunca estaría en ella. Belphoebe se quedó callada. No esperaba una respuesta tan rápida y contundente. Su orgullo de mujer salió a flote al sentirse agraviada por la respuesta nada satisfactoria de Romualdo. ¿Y si prometo que si lo estuvieras, nunca lo revelaría a nadie? Dijo ella rápidamente con total seriedad. Quizás no fue consciente de sus palabras hasta que había terminado la frase. Maldijo para sí misma por mostrar su mano tan rápido. Cavendish había lastimado su orgullo de seductora antes de que siquiera hubiese hecho uso de él. La atmósfera juguetona se volvió densa. Ella estaba molesta consigo misma, con él, por ser tan grosero en descartarla así tan fácil, cuando ella... Entonces, era verdad que deseaba a Romualdo, que quería conocerle mucho más allá, quería más de él, y no pudo ocultarlo. Se odiaba por haber permitido ser transparente cuando no deseaba serlo. Y podría creer en ti, confiar. El irreverente caballero se levantó del sillón y caminó hacia la puerta. La dama se sintió herida por lo que él contestó. ¿Acaso ella no confió en él? No era el tipo de respuesta que esperaba escuchar. Su vanidad femenina se desató. Tal vez eres de esos tipos que tienen gustos especiales en la cama. Así como los tiene tu exnovio. Se volvió a encararla. No, hermosa Diana, no juegues conmigo ni trates de encauzarme a un lugar al que no querrías ir. ¿Y qué lugar es ese? No pudo evitarlo. Ella nunca se quedaba callada. Uno que no es al que te tenían acostumbrada. ¿Cómo te atreves? Se indignó ella mientras lo perseguía hacia la salida. Tú comenzaste con el tema. No te quejes. ¿Realmente me deseas en tu cama? Esta no es la forma de llevarme a ella, si eso es lo que intentas. Su tono era frío, despiadado, pero desprovisto de mala intención o de querer lastimarla. Cavendish se volvió de súbito topándose con la femenina figura que casi se estrelló contra su pecho. Hablemos claro, hermosa Diana. Si lograras encenderme la sangre en este momento, dijo él atrapándola entre sus brazos, llevándola a trompicones, poniéndolas de espalda contra la pared más cercana. Dime, ¿qué impedirá que mañana todos sepan que compartimos el hecho? Puedo poseerte ahora mismo, señorita Dagger, aquí, de pie, en la entrada de tu suite. Tú lo dijiste. Eres una bruja, una muy hermosa, que sabe cómo utilizar sus encantos. Pero, ¿cómo podría confiar en ti? Una noche de sexo puede acarrear muchos problemas cuando no se tienen claras las reglas del intercambio de orgasmos. Atrapada entre la pared y el cuerpo caliente de Romualdo, Belphoebe jadeaba.
La intimidad regular era parte de su vida, como lo era el comer o dormir. Llevaba meses célibe y necesitaba una dulce liberación. Cavendish, aunque cínico, era un hombre sensato, discreto, idóneo para un intercambio de orgasmos, como él lo llamó. Desde el momento en que la tocó y la cargó hasta aprisionarla contra la pared, ya lo deseaba. De solo imaginarlo, ahí mismo en la entrada de la suite, sintió derretirse en sus brazos. Yo confié en ti. Sollozó dolida por su desconfianza, demasiado caliente y alcoholizada para pensar con claridad en ese momento. Quería su calor, quería poder abrazarlo, conocerlo completamente, le urgía tenerlo retorciéndose encima de ella en su amplia cama de sábanas de seda. Pero el señor se daba ínfulas de suficiencia, alardeando por saberla derrotada. El déjà vu se hizo presente y comprendió que ella había hecho lo mismo en su juventud. Cuando el profesor trató de conquistar a la señorita Dagger, la joven más hermosa del colegio. Pero ahora era distinto. Eran adultos. El calor de sus cuerpos, la ansiedad en sus movimientos, el deseo en los ojos entrecerrados. Ella quería que no hablara tanto y lo demostrara. Sí, sé que lo hiciste. Confiaste. No soy ingenuo. Hermosa Diana, tenías un propósito. No confiaste en mí porque sí, sino porque no tuviste otra opción. Es verdad, no lo voy a negar, dijo ella con coraje de que tuviera la osadía de enfrentarla de esa manera. Dolía estar entre la espada y la pared. El acero ardiente de Romualdo se le encajaba en el vientre, haciéndola temblar. Él anhelaba el contacto también, pero ella pinchó su orgullo primero y ahora tenía que pagar las consecuencias de querer tentar a un peligroso lobo solitario, porque lo era. Ella estaba segura de eso. Eso fue al principio, retomó su defensa, pero luego te conocí y me gustaste mucho más que en el pasado. Sé que no me harías daño deliberadamente. Sé que arderíamos. Me necesitas como yo te necesito a ti. ¿Estás segura de eso? ¿Y si tus humos de niña caprichosa vuelven y quieres quemarme en la hoguera de la plaza para que todo mundo vea que caí a tus pies? Podrías defenderte de mí haciendo lo mismo, contando lo que fui, de lo que me salvaste. Destruirías mi imagen. Al igual que tú, sé que eso es peor que la muerte. Buen punto, hermosa Diana, respondió sonriéndole. Tienes razón. En este momento necesito tanto el contacto físico y tú eres una hermosa mujer bien dispuesta, seductora, al parecer en la misma situación que yo. Ambos tenemos mucho que perder si esto sale mal. Pero también podríamos ganar, dijo ella casi con los ojos cerrados, los labios húmedos, hambrientos. Oh, sí, en eso estoy de acuerdo, reconoció él acercándose a su boca. Pero debes tener en claro las reglas. Esto es consensuado, no una relación de pareja propiamente dicha. Tenemos la suficiente confianza para mantener esto de forma segura, sin riesgos ni compromisos sentimentales. Una intimidad de la que solo tú y yo tendremos conocimiento. Nada de reproches, nada de compromisos de ningún tipo, salvo darnos placer. Esto es solo sexo. Conociéndote un poco, sé que será maravilloso. Belfiby jadeó. Ese hombre la tenía en llamas, rogando porque apagara su sed. Antes, dime que entiendes la naturaleza de este convenio, si estás dispuesta a llevarlo a cabo bajo estos términos. Si no es así, seguiremos siendo amigos.
Pero si es demasiado para ti sobrellevar una u otra opción, mejor será que no nos volvamos a ver. Sí quiero tenerte ya, en mi cama, ahora. Lo necesito. Llevo meses en un celibato forzado. Romualdo terminó el comentario. Sí, también necesito cuidar de mí, Romualdo. No seas tan presuntuoso. Eres tú quien se comporta como un muchacho caprichoso. No eres el único que debe poner reglas. Las mías son parecidas a las tuyas. Nada de celos, nada de escenas, nada de reproches o explicaciones de mi comportamiento social o mis negocios. Lo nuestro no trascenderá de este lugar. La intimidad lo quiero solo en mi cama, en mi casa, en mis dominios y... hecho. Lo demás, luego me lo cuentas. La dama y el caballero se entregaron a la pasión desenfrenada que los consumía. Aquella noche tuvieron intimidad y mucha más ardorosa intimidad, manifestando en esa práctica física de dos todo el sentimiento que no se puede poner en palabras. Los motivos, razones y deseos más secretos, solo ellos lo sabían, y entre jadeos los volcaron esa noche en su acompañante porque ¿qué es el sexo sino el consuelo de quien ha perdido la esperanza en el amor? Lo que restó de la madrugada siguieron conociéndose entre caricias y besos dulces, después de gastar gran parte de la energía física en el apareamiento urgente y fiero. A media mañana del siguiente día, Belfiby despertó sintiendo el cuerpo adolorido. Vaya que estaba cansada. Tenía los músculos entumecidos y ciertas partes del cuerpo le ardían. ¡Qué sensación maravillosa! Divinamente saciada, sin sentir culpa ni remordimientos. Romualdo, después de foguear sus urgentes necesidades de varón, se dedicó a ser amante. Lo hacía bien, demasiado bien. Debía aceptarlo. Era cuidadoso y le importaba el placer de ella. El silencioso amante dejó una rosa roja sobre la almohada y una notita que rezaba: Una noche maravillosa, hermosa Diana. Nos vemos pronto. Romualdo. Belfiby sonrió. Romualdo le gustaba. Estaba encantada con él. En ese extraño reencuentro no había nada que perder. Si alguno traicionaba la confianza de su contrato de palabra, ambos se arruinarían. La heredera Dagger pensaba si en verdad Cavendish tendría algo que perder. Era claro que estaba con Adeline por una obligación moral que no le era agradable. Por indagatorias que hizo, se enteró de que Villín había acosado al pianista cuando éste intentaba abrirse paso en los grandes escenarios, pendiente de él en todo lugar y en todo momento, al grado de que resultaba incómodo para el músico y para quienes lo atestiguaron. Cuando Cavendish estaba a punto de abrir al público el centro nocturno de Ciré, dejó a Villín esperándolo afuera del inmueble. Esa fue la versión que ella contó. Aquella noche cayó una tormenta que la hizo enfermar y por consiguiente perdió su privilegiada voz. Obviamente, utilizó aquel evento para culparlo de su desgracia. Lo demás pudo imaginárselo perfectamente. La pelirroja reconoció de inmediato la trampa en que lo hizo caer. Esas eran sus deducciones, aunque no lo sabía a ciencia cierta. Eran los rumores que se conocían respecto al por qué Cavendish mantenía una relación con la cantante. ¿Qué demonios le importaba lo que Romualdo hiciera o dejara de hacer en su casa o a quién daba hospedaje? Una cosa era segura. Él no amaba a Adeline, mucho menos se acostaba con ella. Tal vez con el tiempo
terminaría haciéndole un favor a su bello amante. Por esa vez solo viviría el momento, sin sobrepensar las cosas. Ambos hacían una mancuerna perfecta en la cama y eso era suficiente. En el futuro, ¿quién sabía qué más podrían llegar a ser? Quizás nada, quizás todo. Continuará.